En el siguiente video veremos cómo realmente enfría un aire acondicionado automotriz. Esto lo trataremos de hacer sin meternos en temas tan complejos y lo explicaré de la manera más sencilla y práctica posible. Esto con la finalidad de que en los siguientes videos explicar tanto como funcionamiento individual de cada una de las piezas, de cada uno de los componentes y también poder ayudar en las dichas reparaciones que ustedes tengan con sus vehículos. Sin más por el momento, la función de un aire acondicionado automotriz, como cualquier otro, es sacar el calor de un área delimitada y por ejemplo en un automóvil esa área delimitada es la cabina. Comprendemos que si no tuviéramos el aire acondicionado, la temperatura del exterior sería muy similar a la temperatura del interior, inclusive la temperatura del interior de la cabina puede ser que sea más que la del exterior, ya que el calor que proviene del sol y de otras entidades puede ser que caliente más por el tipo de material, etcétera. ¿Qué es lo que necesariamente hace este aire acondicionado? En base a un proceso, ¿sí? El calor del interior de la cabina lo desecha hacia el exterior. Lo desecha hacia el exterior. El proceso es el que ahorita vamos a ver paso por paso. Pero sin embargo, lo primero que tenemos que considerar es que el calor del interior es desechado hacia el exterior. O se saca o se disipa hacia el exterior. ¿Ok? Entonces aquí algo que nosotros debemos de considerar para que un aire acondicionado automotriz funcione de la manera correcta es verificar principalmente que no contenga alguna fuga por donde pueda entrar aire del exterior, ¿sí? Y así no poder cumplir el ciclo correctamente. Inclusive los aires acondicionados, en los botones donde enciende el mismo aire acondicionado, tienen un botón que significa que el sistema tiende a recircularse. Tiene un botón así parecido con una flechita así, que eso representa que adentro de lo que viene siendo el sistema de aire acondicionado, entre donde tiene la turbina que existe en el interior, se cierra una paleta permitiendo que el aire del interior se quede recirculando y así pueda sacar todo el calor posible del mismo. Como si fuera un refrigerador obviamente no va a enfriar de manera correcta o no va a disipar el calor de la manera correcta si nosotros lo mantenemos con una puerta abierta. Entonces sería algo erróneo nosotros tratar de probar el aire acondicionado, ya sea con una ventana, una puerta abierta, o sin nosotros tener realmente colocado el botón de recirculamiento en el mismo. Eso solamente es un comentario introductorio. Aquí finalmente lo único que tenemos que saber es que el aire acondicionado trata o está en el proceso de sacar el calor de adentro de la cabina. Ya cómo va a ser ese proceso, nosotros lo veremos enseguida. Primeramente, explicaremos que los automóviles trabajan con un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Hay que tener eso muy en claro. Y los componentes que conllevan este ciclo. Principalmente vamos a tener compresor, condensador, válvula de expansión, estrangulador o tubo capilar, recibe muchos nombres. El que más se utiliza en el ambiente automotriz es válvula de expansión, evaporador, que es casi exactamente lo mismo que el condensador, inclusive los dos son intercambiadores de calor, solamente que hacen funciones diferentes. Filtro deshidratador, que es un filtro que purifica por dentro el sistema o filtra impurezas interiores en el sistema. Y tuberías, todas las tuberías. Estos podrían ser los componentes principales del sistema de aire acondicionado y los componentes prácticamente
que se utilizan en lo que viene siendo el ciclo de refrigeración. ¿Ok? Para lo siguiente, para nosotros entender realmente cómo funciona el ciclo, hay que comprender cuestiones básicas, ¿sí? De cómo es que trabaja el calor. Aquí lo principalmente que voy a decir o voy a delimitar es lo que viene siendo mi frontera. ¿Cuál va a ser mi frontera? Aquí exactamente yo voy a dibujar esta línea representando lo que viene siendo la parte interior de la cabina, y para que se den cuenta de qué es lo que queda en el interior y qué es lo que queda en el exterior. Por ejemplo, tenemos el evaporador, que es el intercambiador de calor que queda en el interior de la cabina. Lo que viene siendo la turbina, que es la que arroja el aire o la que hace que choque el aire hacia el evaporador y que también se encuentra dentro de la cabina. El evaporador, que en todos los automóviles lo he visto que está en la pared refuego, ¿sí? Y que queda una parte adentro y una parte afuera, o sea, eso no importa mucho. Lo que viene siendo la válvula de expansión o el estrangulador. El filtro deshidratador que queda en la parte exterior, el compresor que también queda en la parte exterior, eh, el condensador que queda en la parte exterior. Este condensador usualmente siempre se encuentra en lo que viene siendo la parrilla del vehículo. Esto que viene de la mano con el radiador o el intercambiador de calor del sistema de enfriamiento. El radiador que también viene en la parrilla del vehículo, que es donde choca el aire de frente cuando nosotros vamos conduciendo, que nos ayuda a la disipación del calor. ¿Ok? Entonces, esta es la parte del interior y esta es los componentes que quedan en el exterior. Entonces ya se imaginarán que hablábamos que el calor que nosotros queremos disipar es el que queda dentro de la cabina, y nosotros tenemos aquí mucho calor circundante, mucho calor circundante. Al final de cuentas, nuestro trabajo es que en el ciclo este calor se mueva hacia el compresor y a su vez al condensador para que así pase al exterior. Solamente que esto se tiene que lograr gracias al gas. ¿Cuál es ese gas? Nosotros vamos a estar trabajando con gas R134 134A, ¿sí? Con gas R134A, que es el gas más común que se utiliza en los automóviles. También se utiliza el R12 para vehículos un poquito más viejos, etcétera. ¿Ok? Y todos los sistemas por ciclo de refrigeración por compresión a vapor pueden utilizar diferentes gases. Los refrigeradores, los mini splits utilizan diferentes denominaciones de gas dependiendo del área donde se encuentre. ¿Ok? Entonces aquí el que va a hacer toda la chamba o el que nos va a hacer todo el trabajo en sí también va a ser el gas. ¿Ok? Eh, el gas va a estar transportándose por todo lo que viene siendo el circuito del aire acondicionado. Y al final de cuentas, el punto principal es que aquí el gas va a absorber calor, el calor de adentro de la cabina, el calor que es recibido por el aire que arroja la turbina, lo va a transportar, va a pasar por el compresor y a su vez por el compresor va a llegar al condensador, y condensador lo va a disipar hacia el exterior. ¿Cuál va a ser el exterior? Pues simplemente ya el ambiente. Ok, aquí pues le pongo aquí las flechitas para que se represente que sale al medio ambiente. Nosotros sabemos que ahí está el motor cerca y el radiador. Simplemente sale al exterior. El calor que recibe aquí adentro de lo que viene siendo la cabina es absorbido, pasa y por el condensador sale al exterior. Nosotros, para comprender cómo trabaja el ciclo de refrigeración, tenemos que comprender algunos conceptos de la termodinámica. Principalmente, nosotros vamos a hablar del calor en cuerpos. Nosotros sabemos que el calor se presenta cuando existe algún trabajo, etcétera. Entonces, principalmente,
Imaginémonos que dos cuerpos están a diferente temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros juntamos estos dos cuerpos? Principalmente hay que comprender que el calor siempre se va a transportar del cuerpo más caliente hacia aquel que menos tiene calor. Entonces, nosotros aquí vemos el ejemplo de cómo es que se está transportando ese calor. O sea, prácticamente el cubo que queda del lado derecho, aquí nosotros representando que el rojo fuera más caliente que el azul, pues el cubo que queda del lado derecho es el que está absorbiendo calor. Entonces, siempre el calor va a viajar del ente más caliente al más frío. Y después, como todo lo que existe, por así decirlo, en el universo, va a tener que buscar algún equilibrio. Es lo siguiente que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿En qué? En que siempre se va a intentar llevar un equilibrio térmico. ¿Cuál es ese equilibrio térmico? Aquí nosotros, por ejemplo, vemos que los dos cubos ya están del mismo color, representando que tienen la misma temperatura. Entonces, este cubo que estuvo más caliente, está más caliente en esta imagen, al momento de pegarlos, transfiere calor al que menos tiene y hasta llegar al punto de tener un equilibrio térmico. Este es un ejemplo muy simple, tal como si nosotros tuviéramos una taza de café que acabamos de calentar, ¿sí? La ponemos lo que viene siendo en la sala para esperar que disipe calor o que en sí se enfríe. Si la dejamos por mucho tiempo, esa taza de café va a buscar un equilibrio térmico con qué? Con el aire circundante del ambiente, o sea, va a adquirir la temperatura ambiente ya después de un tiempo. ¿Ok? Entonces, estos dos conceptos fundamentales es el calor siempre viaja del ente más caliente al más frío y el calor siempre va a buscar un equilibrio térmico. Más adelante veremos cómo es que aplicaremos este concepto, estos dos conceptos, en lo que viene siendo el ciclo de refrigeración. Lo siguiente que tenemos que entender es cómo es que los materiales cambian de fase. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de lo que viene siendo agua congelada, en este caso pues, sería hielo, ¿ok? Obviamente sabemos que el agua congelada, el cambio de fases después de líquida se convierte en agua, después se convierte en gas, etcétera. Pero eso necesariamente en que nos ayuda a nosotros. En nuestro ciclo de refrigeración, el componente principal que es el R134A está en cambio de fase constante e inclusive el cambiar de fase es lo que permite directamente nosotros sentir la sensación fría en el aire acondicionado o en el evaporador del aire acondicionado. Lo explicaré. Principalmente imaginemos lo que viene siendo este cubo de hielo. ¿Qué es lo que necesito para hacer que cambie de fase? Necesitamos ya sea calor o trabajo. ¿Ok? Obviamente nosotros al quemar combustible, algún combustible estamos generando trabajo. ¿Ok? Y también estamos generando calor. Esto lo que nos va a iniciar es que cambie de fase a manera líquida. ¿Ok? En pocas palabras, lo que ocupó el hielo es absorber calor para cambiar de fase. Y a su vez, si nosotros seguimos agregando calor, este va a cambiar de fase hasta que se encuentre en lo que viene siendo fase gaseosa. ¿Ok? Y así sucesivamente. Esto es lo que tenemos de un lado y en el otro puede ser viceversa. Nosotros tenemos que agregar trabajo para hacer que pase de manera gaseosa a líquida o inclusive podemos absorber calor. Nosotros sabemos que el gas pues está caliente porque nosotros le agregamos calor para que precisamente se evaporara. Sus moléculas están muy
separadas una de las otras. Una de las maneras que nosotros podemos hacer que el gas pase al líquido es absorbiendo el calor del mismo gas. Y a su vez, de que si queremos que pase de líquido a sólido, tenemos que absorber el calor del mismo líquido o agregar trabajo, que así aquí a su vez nosotros podemos agregar trabajo o podemos comprimirlo para que cambie de fase. Pero todo esto se representa como o se consigue como si estuviera absorbiendo calor. Gracias a que está absorbiendo calor es como está cambiando de fase. Y gracias a esto nosotros tenemos la sensación, nosotros tenemos la sensación fría en un aire acondicionado. Aquí voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que viene siendo una lata de ya sea desodorante, inclusive puede ser Carbuclean, que entre los mecánicos es lo que más han usado, Carbuclean, arrancador, entre otras cosas. Vamos a poner que es desodorante. El desodorante que nosotros tenemos, cuando nosotros lo agitamos nos damos cuenta que en el interior se siente como si estuviera líquido y en realidad está de manera líquida, como también el Carbuclean que nosotros movemos está de manera líquida, ¿ok? Entonces este es un líquido, ¿ok? Es un líquido que va a estar ¿a qué temperatura? A la temperatura en el medio donde yo lo encuentre. Obviamente que si nosotros lo ponemos en el sol, pues va a estar muy caliente, que eso inclusive es peligroso. Nosotros no debemos de poner este tipo de latas porque inclusive pueden explotar. Entonces ahí en la lata te recomienda que los tengas en lugares donde no esté muy caliente. Si tu cuarto, la temperatura ambiente es 30 grados, el líquido adentro van a ser 30 grados. ¿Ok? No es ningún líquido frío, no, para nada. Este líquido se encuentra a la temperatura ambiente. Si aquí tenemos 30 grados, adentro va a ser 30 grados. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí tenemos lo que viene siendo un líquido a una alta presión, ¿ok? Este líquido está presurizado, ¿ok? Tiene una alta presión, ¿ok? Esta presión es diferente a la presión que yo tengo atmosféricamente. La presión que yo tengo atmosféricamente, pues podremos poner que es una atmósfera, ¿ok? Pero es muy diferente la presión de la atmósfera a la que yo tengo aquí adentro. Aquí es mucho más presión, ¿ok? Cuando nosotros presionamos la válvula permitiendo que el líquido salga, se despresurice, va a suceder una cosa. Va a pasar de alta presión adentro del líquido y temperatura ambiente a sufrir un cambio, ¿sí?, en la presión, y aquí va a tener baja presión. Cuando pase ese cambio de baja presión, ¿ok?, el líquido, ¿sí?, se va a ver obligado a cambiar de fase, ¿sí?, a cambiar de fase. Esto va a aplicar que cambie de líquido a gaseoso, ¿ok? Siempre y cuando cambiaría de fase, cuando cambia de fase, ¿qué es lo que hace? Es que empieza a absorber calor. Entonces, ¿de dónde va a absorber el calor? Del el ambiente circundante, ¿ok? Nosotros tenemos que en el ambiente, tanto como la válvula, tanto como nuestro dedo que está aquí picando la válvula, es el ambiente circundante. Entonces, al hacer ese cambio de fase, está absorbiendo el calor del ambiente circundante y gracias a eso nuestro dedo, la lata, el aire se muestran de una diferente temperatura. Aquí la lata inclusive tiende a perder temperatura, nuestro dedo tendría a perder temperatura y el ambiente circundante tendría que perder temperatura también. Entonces, ese cambio de fase lo está recibiendo o lo está logrando gracias al calor que está absorbiendo del medio ambiente. Entonces, aquí nosotros es un fácil ejemplo de ver
cómo es que absorbe calor y cómo es que cambia de fase a la vez. Este precisamente ejemplo es el que nosotros vamos a tener en un evaporador. En la siguiente imagen podemos ver un intercambiador de calor, que en este caso es el evaporador, y podemos notar lo que viene siendo la turbina que queda en el interior de la cabina del vehículo. ¿Ok? Como podemos ver, esta turbina recoge el aire caliente del interior de la cabina del vehículo y lo transporta directamente a lo que viene siendo el evaporador. Como ya mencionamos, ¿sí? El evaporador va a tener lo que viene siendo a tener un flujo de un fluido en donde este fluido es un fluido a alta presión, ¿sí? A alta presión y a una temperatura relativamente podría decirse que la del ambiente, ¿ok? En este caso no es una temperatura excesivamente caliente, no. Y de hecho de eso nos ayuda a conseguir lo siguiente. El punto es que es un líquido a alta presión y este líquido a alta presión, que podría denominarse también como un líquido saturado, llega a lo que viene siendo la válvula de expansión, ¿sí? Esta válvula de expansión simplemente es un componente que sirve como un estrangulador. Este componente que hablamos que es como un estrangulador quiere decir que nos va a cambiar de alta presión a baja presión. Aquí podemos dibujarlo como alta presión y baja presión. Aquí lo vemos en un tipo de embudo donde viene el líquido a alta presión y llega a la parte de baja presión, y aquí es donde sufre ese cambio de presión y empieza lo que viene siendo la evaporación del líquido. Entonces el líquido va a empezar a fluir por todo lo que viene siendo el evaporador, ¿ok? Va a empezar a fluir por todo lo que viene siendo el evaporador, y a como va a estar fluyendo en el evaporador también se va a estar convirtiendo en vapor, ¿ok? Va a estar cambiando de fase, de su fase líquida a su fase gaseosa, y nosotros sabemos que para cambiar de fase ocupa esencialmente absorber calor. Entonces, ese calor, ¿de dónde lo va a absorber? Directamente del evaporador, de lo que viene siendo las paletas o el disipador del calor del evaporador. Lo que viene siendo las paletas va a estar absorbiendo el calor y a su final ya se va a convertir en lo que viene siendo un vapor saturado, ¿sí? Donde ya absorbió todo el calor posible y a su vez hizo que la temperatura del evaporador descendiera, ¿ok? Que la temperatura del evaporador descendiera de esa manera, y a su vez el aire que viene y choca con la turbina, ¿sí? El aire que viene y choca con la turbina, que es aire caliente que está en el interior de la cabina, ¿ok? Este aire choca contra el evaporador y como es aire caliente, el calor se va a transferir del aire hacia el evaporador, ¿sí? Y a su vez del evaporador se transfiere al líquido y del líquido se transporta hacia nuevamente al ciclo, ¿ok? Entonces podría decirse que el gas, ¿sí? El gas refrigerante está absorbiendo el calor del evaporador y se lo está llevando. Lo está absorbiendo directamente del evaporador, casi directamente del aire, ¿sí? Que está chocando contra el mismo evaporador. Entonces aquí es un trabajo de dos, ¿sí? Hacer que trabaje el evaporador, hacer que el ciclo se cumpla, el ciclo refrigerante, para que pueda enfriar lo que viene siendo el evaporador, y este trabajo del ventilador, que el ventilador tiene que estar suministrando el aire o haciendo recircular el aire de la cabina para que a su vez ese aire
choque contra el evaporador y descienda su temperatura y a su vez descienda la temperatura de la cabina cada vez más. ¿Ok? Principalmente vamos a comenzar por el compresor. ¿Ok? Del evaporador viene lo que viene siendo vapor saturado y llega al compresor. ¿Ok? Este compresor se va a encargar de dos cosas, principalmente aumentar la presión del gas y a su vez va a aumentar la temperatura. Nosotros sabemos que el evaporador está en su momento absorbió calor, entonces ya lleva calor lo que viene siendo la mezcla, el vapor, ¿ok? El gas. eh, lo comprime y a su vez al momento de comprimirlo eleva su temperatura. El compresor siempre va a estar en contacto o siempre va a estar sujeto a una banda del motor la que va a estar otorgándole ese trabajo o ese movimiento. ¿Ok? Lo va a comprimir el gas y vamos a tener lo que viene siendo un vapor sobrecalentado. ¿Ok? Donde la temperatura va a ser muy elevada y la presión va a ser muy elevada. Esto nos da pie a que en este momento, aquí en esta parte, es más lógico tener lo que viene siendo un sensor de presión, ya que si se eleva excesivamente la presión, gracias a este sensor se puede cortar el trabajo del sistema para evitar daños al mismo. Y a su vez, a esta ser la manguera o la tubería que recibe más presión, generalmente siempre es la que tiende a tener más fugas. Aquí tenemos un gas a alta presión y a una temperatura elevada. La temperatura elevada no nos sirve, ¿sí? Y a su vez, al igual, el gas tampoco no nos sirve. Pero nosotros sabemos qué es lo que necesitamos hacer para hacer que ese gas cambie de fase. Entonces, en este momento tenemos un condensador que es el que nos va a ayudar a que cambie de fase, haciendo que precisamente absorbiendo el calor del líquido. ¿Ok? Entonces, digo, absorbiendo el calor del gas. Vamos a dejar pasar el gas por el disipador del calor, ¿sí? Y a su vez, este va a estar haciendo que choque, bueno, en un abanico en el exterior va a estar haciendo que choque aire fresco, ¿sí? Aire fresco de exterior en el mismo y va a estar absorbiendo ese aire fresco el calor del mismo gas. Y ese calor va a estar saliendo hacia el exterior, ¿sí? Y lo que me va a permitir es que el gas pase de su forma gaseosa a líquida. Al final del salir de lo que viene siendo el condensador, vamos a tener un líquido saturado, ¿sí? Que ese líquido va a estar a alta presión, ¿sí? Y a una temperatura razonable, ¿ok? Esta temperatura a la que sale el líquido no va a ser excesiva, no va a ser como la que salió del compresor, ya que al perder, como se dice, presión y al perder calor también perdió temperatura, ¿ok? Fue perdiendo temperatura y a su vez también perdió algo de presión, ¿ok? Y después vamos a llegar a lo que viene siendo la válvula de expansión, que ya decíamos, la válvula de expansión, el tubo capilar, etcétera. ¿Ok? Aquí es donde existe esa restricción que va a pasar de alta presión, de un líquido saturado a alta presión, a lo que viene siendo una mezcla saturada. ¿Ok? Va a pasar líquido saturado, alta presión, baja presión y va a pasar por el evaporador. En este momento es cuando se va a empezar a evaporar y gracias se va a empezar a evaporar gracias a que va a estar absorbiendo calor, gracias a su cambio de fase, que va a pasar de su manera líquida a su manera gaseosa. Y al hacer ese traslado de manera líquida a manera gaseosa, va a estar absorbiendo calor. ¿De dónde va a absorber el calor? Del interior de la cabina. Va a estar esta turbina, que ya es la que mencionamos, que va a estar haciendo que choque el aire hacia el evaporador y a su vez
ese aire caliente va a absorber el calor de ese aire y aquí vamos a tener lo que viene siendo aire ya a menor temperatura o aire frío, que a su vez va a estar recirculando en el interior de la cabina, ¿ok? Aquí va a estar siguiendo pasando gas y gas y gas y gas hasta que termine de pasar por el evaporador y va a ser una mezcla saturada. Aquí simplemente va a ser un gas a baja presión y ya a una temperatura un poco más razonable ya que enfrió el aire, ¿ok? Este gas va a pasar aquí por el filtro deshidratador y aquí en este momento va a volver a absorber el compresor y va a repetir el ciclo. Cuando el gas pasó por el evaporador, absorbió calor, ¿sí? Ese calor mismo que absorbió se lo trajo, volvió al compresor, aquí agrega más calor por el trabajo que se está haciendo, que se lo está comprimiendo, y aquí en el condensador vuelve a salir el calor. Y así sucesivamente, como sabíamos que decíamos que aquí existía una barrera hermética, entonces esto está fuera de esto, sabíamos que existía esa barrera hermética, entonces el calor ese ya se pierde, se disipa y aquí está sacando el calor directamente adentro de lo que viene siendo la cabina, está sacando el calor de la cabina gracias a este proceso. En la siguiente imagen podemos ver desarrollado de una manera diferente el sistema de aire acondicionado. En la parte derecha que tenemos de este lado, como ya hablábamos, el evaporador, turbina, condensador, abanico, compresor, filtro deshidratador. Una parte que no hemos mencionado son los controles del mismo, que a su vez vamos a tener tanto como sensores, actuadores, a lo mejor módulo de control, ¿ok? Y lo más importante, válvula de expansión, perdonen, tuberías y aquí de las cosas más importantes que se alcanzan a ver son los puertos de servicio. En un sistema de aire acondicionado vamos a tener dos regiones que se van a separar, por así decirlo, que va a ser la que viene siendo el puerto o la parte de baja presión y alta presión, ¿ok? Baja y alta presión. ¿Dónde va a ser baja presión? Todo, toda la parte donde viene siendo del evaporador hacia el compresor, eso viene siendo baja presión. Alta presión viene siendo desde el compresor hacia la válvula hacia llegar a la válvula de expansión. Eso es alta presión. Nosotros sabemos que aquí se comprime, existe alta presión, aunque aquí sea gas, pasa, se convierte en líquido, líquido de alta presión. Aquí tenemos el puerto de servicio de alta presión, sigue el líquido, llega a la válvula de expansión, ¿ok? Aquí se evapora, pasa el evaporador y aquí se convierte en baja presión, puerto de servicio de baja presión y de nuevo al compresor, ¿ok? Entonces aquí tenemos denominados los puertos de servicio, la válvula de expansión y otros controles que los dejaré para explicarlos en otro momento, ¿ok? Ya mencioné al principio del video que componentes tales como el compresor que se tienen que ver más a fondo, evaporador, condensador, turbinas, etcétera. Y toda la parte práctica la estaré viendo en otros videos. Este video es meramente para ver la parte teórica de cómo funciona un ciclo de refrigeración por compresión a vapor en un sistema de aire acondicionado automotriz. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, cuestión o pregunta pueden dejarlo en los comentarios. Estoy a la orden. Y espero que les guste mucho y que sea de su agrado y puedan aprender algo provecho de él. Muchas gracias y nos vemos.